¿Todo bien? Sí, Excelente. Muy bien, vamos a continuar con el temario y continuamos con el tema de caídas y trastornos de la marcha en el anciano. Pues como tal, mucho gusto, yo soy Osmar Yair Valadez Valles, R1 de Geriatría. Tenemos pues como tal que el profesor Bernard Isaacs en 1992, él prácticamente englobó a cuatro principales gigantes de la geriatría, que estos principales cuatro gigantes tenían que ver con la independencia de los adultos mayores, pues como tal, relacionados pues como tal, porque impactaban tanto en la mortalidad, en la morbilidad, en el deterioro funcional y en la admisión prematura en residencias a estos adultos mayores. Estas cuatro grandes de la geriatría serían la incontinencia, la inmovilidad, la inestabilidad y el daño intelectual. Como tal, nosotros vamos a englobar pues como tal o a recaer en lo que es la inestabilidad específicamente por el tema de las caídas. Y tenemos como definición que la caída es el evento caracterizado por la pérdida de estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior. Generalmente pues lo que es el suelo, sin previa pérdida de conocimiento, sin pérdida del tono postural, ocurriendo de manera no intencionada. Las caídas son las principales causas de lesiones, incapacidad, institucionalización e incluso también pues muerte en esta población pues como tal. Y por tal motivo se tiene que considerar como un factor de riesgo para fragilidad en el anciano. Tenemos que también considerar que las caídas asociadas a accidentes cerebrovasculares, convulsiones o actividades lúdicas vigorosas, pues no entran dentro deben de excluirse pues como tal de la definición de síndrome de caídas, sino que la definición como tal es la que está aquí. Y pues también están las caídas inexplicables, que son aquellas que se deben a fenómenos sincopales que pues se relacionan con amnesia retrógrada del episodio pues como tal. Entonces, como dimensión del problema, tenemos que los accidentes son la quinta causa de muerte en los adultos mayores de 65 años. Después tenemos lo que son las enfermedades del corazón, las neoplasias, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares, y dentro de los cuales la caída es la principal causa de muerte por estos accidentes. ¿Vale? Del 20 al 30% sufren consecuencias moderadas a graves que interfieren en su capacidad para vivir en la comunidad como tal. El 40% de estos adultos mayores van a desarrollar un miedo a caer, van a decir, doctor, tengo miedo a volverme a caer. Del 5 al 10% de los ancianos que se caen sufren alguna complicación grave como son fracturas o traumatismo craneoencefálico. Y las caídas son la principal causa, pues como tal, de traumatismo craneoencefálico en el anciano y representa una mortalidad de aproximadamente el 50%. Entonces, de que hay que considerarlo, pues como tal. Del 5 al 6% de los sujetos que sufren cualquier tipo de fractura tras una caída, el 12% presenta la fractura pues como tal de cadera, que alcanza hasta una mortalidad de un 25 a un 30%. Entonces es de considerar pues como tal que la fractura de cadera es mortífera pues totalmente pues como tal. Y casi el 95% de las fracturas de cadera son el resultado de una caída. Se estima que aproximadamente dentro del 10 al 20% de los pacientes con fractura de cadera son dados de alta, o el 20% también de sus pacientes, pues prácticamente a los 12 meses fallece. Entonces hay que tener mucho cuidado y tenerlo dentro de la dimensión de este problema. Aproximadamente el 30% de los adultos mayores que estén dentro del rango de los 65 años habrán presentado al menos una caída, 35% para los de 75 años y hasta un 50% para aquellos mayores de 80 años. Cada 11 segundos se trata un adulto mayor en urgencias por alguna caída, y cada 19 minutos muere un adulto mayor a causa de una caída, pues como tal. Y en el hospital, que también es frecuente que se caigan los pacientes, aproximadamente entre 3 a 20 días CAM, pues como tal, es de que tenemos pues como tal el resultado de alguna caída de los adultos mayores.
Entonces, 35%, 30% para los adultos mayores de 65 años, 35 para los de 65 y más del 50 para los de arriba de 80 años. Y generalmente nuestros adultos mayores refieren pues como tal después de un episodio de caída que simplemente se tropezaron y no supieron cómo. Refieren también que se le aflojaron las piernas, de pronto se vieron en el suelo, sintieron que alguien los empujó o pues simplemente ellos refieren que no tienen la estabilidad correcta pues como tal al caminar. Y estos son los porcentajes que aproximadamente los pacientes adultos mayores presentan algún tipo de caída. El 27% es en la recámara y es el principal lugar donde van a presentar algún tipo de caída. 21% el patio, el baño el 14%, la escalera el 13% y la cocina el 10%. Entonces, los adultos mayores principalmente se caen en su recámara, pues como tal. ¿Y quiénes específicamente son los que se caen? ¿Quiénes son los adultos mayores que se caen? A final de cuentas, los pacientes adultos mayores que se van a caer van a ser el resultado de esa conjunción entre factores intrínsecos y factores extrínsecos que manejan la literatura. Revisé varias literaturas y dentro del libro de De Giver mencionaba que dentro de sus factores intrínsecos o no modificables, pues como tal, estaban la edad, el sexo masculino o la raza blanca, que ahorita vamos a ver un poquito de la variante, pues como tal, porque los demás, la demás bibliografía refiere como el sexo femenino, que principalmente es la que está. Historia clínica previa de enfermedades crónicas, ya sea también el manejo de medicamentos, mareo, vértigo, historia de síncope, algún déficit visual o auditivo, e incluso trastornos neuromusculares de la marcha y reflejos. Y dejamos los factores extrínsecos, pues como tal, como aquellos que podemos modificar, los que tenemos en el ambiente, pues como tal, todo aquello que pueda hacer que el adulto mayor se pueda caer como cualquier tipo de obstáculo en la casa, los pisos, la mala iluminación, los muebles que estén mal acomodados, algún tipo de escalón, tapetes que estén sueltos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revisando un poquito la bibliografía y sobre todo lo más actual, pues como tal, porque el de Giver ya es un poquito viejo, tenemos que, pues como tal, que hay literatura que engloba obviamente dentro de los factores intrínsecos el antecedente a una caída previa, porque también dentro de su principal factor de riesgo para una caída es tener una caída previa, pues como tal, alteraciones en la marcha, en el equilibrio, el déficit pues como tal de la fuerza, el deterioro cognitivo, aquí también maneja la literatura la depresión, fármacos del déficit visual, la osteoartrosis, otro tópico que no manejaba pues como tal el de Hiver, el déficit de vitamina D que tampoco no manejaba el de Hiver, y pues como factores extrínsecos que sí, pues totalmente de acuerdo, esta literatura pues sí está de acuerdo con las barreras que se encuentran en el domicilio, pues como tal. Eh, les menciono que dentro, bueno, iba revisando la literatura y me iba acercando un poquito más hacia lo actual y mencionaban que la mujer es principalmente la que presenta caídas, pero la mortalidad impacta más en el hombre. Entonces, se caen más las mujeres, pero el hombre es el que se muere más, el que más mortalidad afecta, pues como tal, al presentar una caída, pues como tal. Esta literatura, pues como tal, engloba también lo que es la sarcopenia, dentro de lo principal, pues como tal. Y en eso estamos claros que el deterioro de la marcha y el equilibrio, pues es uno de los factores más determinantes, pues como tal, para presentar una caída. La OMS simplemente, no, no entra dentro del problema, pues como tal de dividir factores intrínsecos y extrínsecos, él simplemente engloba 4 tópicos, que es lo biológico, lo conductual, lo ambiental y lo socioeconómico. No se mete en problemas, simplemente dentro de lo biológico tenemos la edad, la raza, el género, que principalmente les menciono, las mujeres son las que se caen, pero el hombre es el que afecta más la mortalidad después de una caída. Enfermedades crónicas, pues como tal que podamos tener, como las neurológicas, artritis, cáncer, disminuciones físicas que podamos tener en la persona, sensoriales, cognitivas, incluso afectivas, el tema de la depresión. Conductual,
múltiples medicamentos que manejan, en pocas palabras, polifarmacia que maneja la persona, la falta de ejercicio, consumo excesivo de alcohol, uso inadecuado del calzado, que ahorita vamos a platicar un poquito también de eso, inatención, la falta de multitareas y pues el apresurarse con cualquier tarea también. Dentro del ambiental, pues todo lo que podamos tener de obstáculo que haga que el paciente se caiga, en pocas palabras, todo lo de la casa, pues como tal, e incluso lo de fuera del entorno del anciano, pues como tal, alguna parada de camión, que se tropiece, etcétera, etcétera. En lo socioeconómico, muy de la mano de cómo tengamos nuestra casa, la falta de interacción social también, acceso ilimitado a la salud y servicios sociales, falta de recursos comunitarios, incluso bajos ingresos, pues como tal también, y la educación que tiene la persona. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Con la edad prácticamente se disminuye pues como tal la velocidad del caminar. Hay una disminución también de la longitud de la zancada y aumento en su anchura. Hay una disminución de la longitud del paso, disminución de la cadencia, que la cadencia es esa sucesión regular de movimientos que se van repitiendo en un periodo de tiempo. O sea, no, el caminar del anciano no es regular, pues como tal, no siempre es regular. Disminución del ángulo del pie con el suelo, prolongación de la fase bipodal, reducción del tiempo de balanceo y tiempo de apoyo, aumento de la anchura del paso y disminución de la altura. Por eso también es muy importante qué tan altos tengamos nuestros escalones en nuestras casas, por esta disminución de la altura del paso, pérdida del balanceo de los brazos, reducción de las rotaciones pélvicas y menor rotación de la cadera y de la rodilla, pues como tal. Y pues es lo que les mencionaba, las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de sufrir alguna caída, pero en cambio la muerte secundaria a una caída es más frecuente en el hombre. ¿Y qué tiene que ver esta marcha? ¿Y cómo es esta marcha, pues, como tal que nosotros manejamos? Prácticamente nosotros iniciamos, pues, como tal, con el apoyo, pues, como tal, del talón en el suelo y tenemos una fase de despegue en la cual la rodilla se encuentra bloqueada en extensión, la rodilla que tenemos, y el sóleo y los gemelos impulsan la extremidad levantando el talón del suelo, pues como tal, al mismo tiempo que la musculatura abductora y los cuádriceps del miembro contralateral prácticamente evitan que se mueva la cadera, la fija pues como tal. A la hora de avanzar pues como tal, la extremidad contralateral pues que no está soportada, bueno, pues hay una extremidad que soporta toda la carga y la otra se eleva y se desplaza hacia adelante. Para ello se flexiona la cadera, la rodilla, mientras que el tobillo y el pie se va extendiendo paulatinamente para evitar que se roce con el suelo, pues como tal. Y a final de cuentas viene lo que es el apoyo del talón en el suelo, que después viene lo que es la totalidad que implica poner la planta del pie en el suelo, manteniendo la rodilla ligeramente flexionada. Todo esto tenemos que ver a final de cuentas cuando hagamos una evaluación de la marcha de nuestro anciano, pues como tal, y pues es importante para ver. A final de cuentas, ay Dios, a final de cuentas la marcha consta de una fase estática que constituye el 60% de la misma y una fase dinámica que son el 40%. Entonces tenemos que evaluar prácticamente la marcha pues como tal de nuestra anciana. Y dentro de las marchas patológicas que tenemos, pues para no aburrirnos tanto, decidí traer un videito por parte de la Universidad del Valle de México, pues como tal, y pues es un video cortito de 3 minutos sobre ciertas marchas que nosotros podemos identificar pues como tal en el consultorio.
Entonces, prácticamente nosotros podemos, desde que viene entrando nuestro paciente, evaluar su marcha, pues como tal, desde que prácticamente abre la puerta hacia el sentar, pues como tal, podemos, si el espacio lo permite, evaluar cómo el adulto mayor, pues como tal, camina. Y según el nivel que esté afectado, es como vamos a dividir estas ciertas marchas, pues como tal, el nivel inferior, que es principalmente periférico. Hay una marcha atáxica, principalmente los nervios son los afectados, incluso también puede haber marchas atáxicas vestibulares y visuales, pues como tal puede haber un déficit motor periférico, claro, principalmente afectado por artritis, miopatías o algún tipo de neuropatía. En el nivel medio, las vías aferentes y eferentes sensitivomotoras, principalmente encontrar una marcha espástica, hemiplegia o paraplegia o el parkinsonismo, pues como tal, ya a un nivel superior, nivel cortical, pues esa marcha cautelosa por los trastornos afectivos, la depresión, incluso trastornos de la marcha pues frontal, pues como tal. Entonces, como les mencionaba, el que una persona se caiga es ese conjunto entre los factores intrínsecos y extrínsecos que se vayan teniendo, pues como tal, para que llegue como resultado, pues como tal, la caída. Y los factores intrínsecos son los cambios y trastornos relacionados con el envejecimiento que afectan a las funciones necesarias para mantener el equilibrio, dentro de los cuales tenemos el déficit visual, pues como tal. La deprivación visual aproximadamente constituye el 50% de la inestabilidad, y los problemas relacionados con caídas, pues afectan principalmente esto, pues como tal. Entonces, es importante, sí es muy importante, sobre todo porque el adulto mayor, conforme va pasando la edad, pues como tal, va teniendo una disminución en la sensibilidad al contraste, en los campos visuales, en la percepción, pues como tal, de la profundidad. También va perdiendo esa capacidad de discriminar colores o tolerancia también, pues como tal, a la luz o a la oscuridad, pues como tal. Entonces, aproximadamente un anciano de 80 años ha perdido el 80% de su agudeza visual. Claro, aquellos que no han tenido un adecuado cuidado, pues como tal, de su visión. Y principalmente en la literatura, pues como tal, manejaba que se tuvieran lentes monofocales y no aquellos que tuvieran no los bifocales, pues como tal, o aquellos progresivos, pues como tal, sino que se utilizaron los lentes monofocales y que claramente cada año o cada 2 años, a partir de los 65 años, tendría que hacerse un chequeo, pues como tal, los adultos mayores. Y también estar al tanto, pues como tal, de que aquel paciente adulto mayor que necesita alguna cirugía de catarata, pues se realice. Y muy importante, uso de lentes monofocales. También, pues, como tal, dentro de los factores intrínsecos tenemos las alteraciones vestibulares, que con la edad se van perdiendo, pues, como tal, los cilios en el oído interno, hay angiosclerosis, alteraciones bioeléctricas que traducen, pues, como tal, una deficiente reflejo vestíbulo ocular, que a final de cuentas es que nos permite estar, pues, como tal, en estabilidad, en bipedestación, pues, como tal, también. Entonces, perder esto es prácticamente irnos hacia la caída, pues como tal, y también identificar si la persona está cursando con algún tipo de vértigo, ya sea un vértigo central o vértigo periférico. Saber identificar cualquiera de alguno de los dos que esté afectando, pues como tal, al adulto mayor, que haga que esta persona se pueda caer. También pueden haber alteraciones en la propiocepción, básicamente de los mecanorreceptores que existen en las articulaciones se van degenerando y se va perdiendo ese sentido de que sabemos orientar, pues, como tal, el cuerpo al estar en la bipedestación. También se disminuye progresivamente la masa muscular, hay sarcopenia, tenemos muchos adultos mayores con sarcopenia, y pues existe la debilidad, pues como tal, de estos músculos, e incluso la misma sarcopenia
al momento de que se caiga algún adulto mayor, pues ya no existe ese cojincito, pues como tal, que es el músculo, y que exista la fractura, pues como tal. Se calcula que a los 70 años la fuerza ha disminuido entre un 25 a un 30% respecto a un adulto joven, pues como tal, y un índice menor de 20, y la sarcopenia pues supone un mayor riesgo de padecer algún tipo de caída. Los músculos antigravitatorios, principalmente como son el cuádriceps, los extensores de la cadera, los extensores del tobillo y el tríceps, que está conformado por los dos gastrocnemios y el sóleo, se van debilitando, y estos, pues como son antigravitatorios, son los que precisamente son los anticaídas, anti que te vayas para el suelo, pues se van debilitando y pues prácticamente dan para factor de riesgo para algún tipo de caída. También, pues, como tal, que conforme va pasando la edad, el cuerpo tiende a adoptar posturas, ya sea encorvadas, y con cierta cifosis, pues, como tal, y pues con genubar, que es esta adopción, pues, como tal, de este cierre interno por parte de la articulación de la rodilla, con esta abertura, pues, como tal, de la parte externa de la articulación de la rodilla. Y pues lo que decíamos, ¿no? La adopción del cuerpo encorvado y con ciertas cosas que claramente van a impactar con la marcha. Dentro de otros procesos patológicos que podamos tener, claramente tenemos lo cardiovascular. A final de cuentas, los trastornos del ritmo, la patología valvular, la cardiopatía isquémica pueden provocar, pues, como tal, un bajo gasto, pues, cardíaco, y propenso a las personas a que tengan caídas. Entonces, obligado a hacer una anamnesis adecuada sobre el sistema cardiovascular y preguntar sobre antecedentes cardiovasculares. Aproximadamente del 5 al 25% de los adultos mayores van a tener hipotensión ortostática, ya sea de forma, pues, como tal, secundaria a algún tipo de medicamento, o propios, pues, como tal, del adulto mayor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la hipotensión ortostática, y a final de cuentas, esta va a ser el resultado de la disminución del 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio de la diastólica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hacer como tal en nuestros adultos mayores el test de Shannon, que, que es lo que les digo, que es identificar esta disminución, pues, como tal, de la presión arterial, ya sea tenerlos en bipedestación y al estar sentados, pues, como tal. Así es como se llama este test de Shannon. Y los adultos mayores, pues, como tal, es frecuente que los adultos tengan un pie doloroso y una marcha insegura. Es frecuente, lo hay. Y aunado a eso, que este dolor crónico, pues, como tal, que tengan los pacientes, la sarcopenia, y todavía le añadimos la enfermedad degenerativa articular, son condiciones que extraordinariamente, pues, vamos a tener en el adulto mayor para que propicien algún tipo de caída, pues, como tal. Entonces tenemos sarcopenia, dolor crónico y enfermedad degenerativa articular, que se van a unir, pues, como tal, para, para impactar en la marcha y, pues, que nuestro paciente se caiga. Por eso es importante que nuestro paciente tenga un calzado adecuado, y las características que tengan, que sea este calzado, pues, como tal, es que, para empezar, que la mitad posterior sea de un material menos flexible para que sujete bien el talón, pero a su vez que no sea tan rígido como para lastimarlo, que el talón no sobrepase los 4 centímetros, que haya una cámara de aire, pues, como tal, para absorber los golpes, y pues que haya mayor confort, suela flexible, de material absorbente al choque contra el suelo, que no apriete pues, como tal, en el empeine, que no apriete el tobillo tampoco, que la punta no roce, pues, como tal. Recordemos que muchos de nuestros pacientes adultos mayores son diabéticos, y mucho hay que cuidar de sus pies, pues, como tal. Entonces, que no aprieten los dedos, que el mismo pie no roce, pues, como tal, con el zapato. Entonces, estas son todas las características que tiene que tener un adecuado, pues, como tal, calzado para los adultos mayores.
Dentro de otros procesos patológicos, pues como tal que podamos tener, son el deterioro cognitivo. A final de cuentas, el deterioro cognitivo va a impactar en la capacidad de la propiocepción visoespacial, en la comprensión, la orientación geográfica. También va a impactar en lo ejecutivo, en el poder realizar las tareas, en el procesamiento de la información y en el tiempo de la reacción que tenga la persona, pues como tal. Entonces, una persona que tenga deterioro cognitivo tiene el doble de posibilidad de caerse, pues como tal, aproximadamente un 60 a un 80%. El riesgo de la caída aumenta un 20% por cada reducción de punto que tengamos en nuestro mini mental test. Entonces, es importante, pues, como tal, identificar a aquellos adultos mayores que ya tengamos con un deterioro cognitivo, porque muy probablemente también puedan sufrir caídas. Recordemos, se multiplica el doble. Y muy aunado a eso, la depresión. A final de cuentas, la depresión también nos va a jugar un papel muy importante en el riesgo que tengamos de caídas, puesto que también la velocidad aquí se va a enlentecer, hay una capacidad reducida, pues como tal, a la doble tarea, y a la función ejecutiva también se va a deteriorar. Y aunado a eso, muchas patologías que tienen nuestros adultos mayores están acompañados de la depresión. Háblese también de lo que es aquellos pacientes que hayan sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular, dentro del 30 al 60% van a tener depresión. Parkinson, el 40% van a tener depresión. Alzheimer, del 20 al 40% se va a acompañar de depresión, y algún tipo de alguna otra demencia, el 17 al 31%. Entonces, les digo, va a ser un conjunto de factores que se van a ir dando para que nuestro paciente se propicie algún tipo de caída. Y muy importante también el sedentarismo. Si bien una de las principales actividades de riesgo para que un paciente se caiga es el caminar, paradójicamente el sedentarismo también los va a propiciar a que se caigan, sobre todo aquellos pacientes que tengan, pues como tal, que estén sedentarios de entre 8 a 10 horas, que es el 70% pues como tal del día. Entonces, estos pacientes también tienen factores de riesgo para caerse. Sí, la actividad, el caminar, hace que se caigan, pero también el sedentarismo no les ayuda para nada en nada a estos adultos, sobre todo en lo estructural, en lo funcional, pues como tal. Entonces, a modo de resumen, vamos a tener tanto factores neurológicos, ya sea algún tipo de BC, Parkinson, demencia, delirio, déficit sensorial, como puede ser tanto visual, auditivo, las enfermedades cardíacas como algún tipo de arritmia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, la fibrilación auricular, vasculares como puede ser la estenosis aórtica, paretidia, y musculoesqueléticas como lo que mencionábamos ahorita, el pie doloroso, la enfermedad degenerativa articular y la sarcopenia. A final de cuentas no todo eso, todos estos factores pueden tener una enfermedad asociada o preexistente que haga que nuestro paciente se caiga o propicie, pues, como tal. Y claramente, pues, como tal, no podemos dejar a un lado la polifarmacia, pues, como tal, que podamos tener. A final de cuentas, en las interacciones farmacológicas, la toxicidad que tengamos con los fármacos, el delirium, que probablemente algunos fármacos nos pueden propiciar, todo eso va a impactar totalmente como factor de riesgo para las caídas. Este, Podemos tener vitaminas o complementos alimenticios, AINES, los hipoglucemiantes, principalmente las sulfonilureas o las insulinas, y sobre todo el uso que tengamos con los procinéticos como la metoclopramida, pues como tal, algunos antiácidos o bloqueadores H2 que principalmente tienen cierto efecto anticolinérgico, y al tener este efecto impactan en el deterioro cognitivo, pues como tal, de la persona, e incluso deprivan visualmente, pues como tal, a la persona. Los antihipertensivos, que muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la persona, incluso tenemos esa combinación de yecas o aras, y nosotros decimos, no, pues no está utilizándolo adecuadamente, y pues también
tenemos que muchos pacientes adultos mayores van no nomás con un solo médico, van con un chorro de médicos y cada uno les da un medicamento diferente, neurolépticos, hablándose de la ketamina, risperidona, antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la recaptura de serotonina y claramente las benzodiazepinas, pues como tal. Aproximadamente el 37.1% de los hombres y el 36% de las mujeres dentro de los 75 y 85 años, pues toman más de 5 medicamentos, 5 o más medicamentos, pues como tal. Entonces la polifarmacia también es un factor de riesgo. Y claramente nuestros criterios de stop y start, tienen un apartado específicamente para las caídas, en el que, pues como tal, tenemos en primer plano las benzodiazepinas, que actúan, pues como tal, como sedantes, pueden reducir el sensorio, deteriorar el equilibrio, el deterioro cognitivo que puedan tener estos medicamentos. Los neurolépticos, que pueden causar dispraxia de la marcha, parkinsonismo. Los antihistamínicos, que principalmente les recordemos que estos también tienen ese efecto anticolinérgico y que pueden ser sedantes o reducir el sensorio, pues como tal, vasodilatadores por el riesgo de síncopes y caídas. Aquí incluyen pues como tal los antihipertensivos y los opiáceos pues como tal, que pues también tienen el riesgo de somnolencia, hipotensión postural y vértigo. Y dentro de nuestros criterios de Beers también mencionan, hay un apartadito para las caídas, pero también tenemos que ver los demás medicamentos como aquellos que nos puedan producir anorexia o malnutrición. A final de cuentas, un adulto mayor que no esté bien nutrido va a ser ese adulto mayor que esté propenso hacia las fracturas o hacia la sarcopenia, pues como tal, medicamentos que me puedan producir arritmias y que por esa arritmia nuestro adulto se caiga, el deterioro cognitivo que podamos tener y que ese adulto mayor se caiga, pues también por el deterioro cognitivo que tenga, la depresión, que ya también la hemos manejado, el Parkinson, que ya vimos cómo es la marcha del Parkinson y que claramente estos pacientes tienden a caerse, y a final de cuentas, pues son varios tipos de medicamentos que podamos tener y que todos van a recaer a final de cuentas en algún tipo de síncope o caída. Y dentro del tópico de las caídas, pues recalcar las benzodiazepinas, ya sea de acción corta e intermedia y antidepresivos tricíclicos. También vimos en el tema de depresión cómo los inhibidores de la recaptura de serotonina causaban hiponatremia, principalmente por el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y pues principalmente como teníamos al citalopram y a la sertralina pues dentro de esos factores pues, de riesgo para para tener hiponatremia y que por los eventos que hace la hiponatremia los pacientes se caigan. Entonces, los criterios de stop start y criterios de riesgo pues como tal. Y dentro de los factores extrínsecos, pues prácticamente pues los que tengamos en el hogar, suelos irregulares, muy pulidos, los de nivel, alfombras, cables, los obstáculos que tengamos, el calzado, que ya lo vimos cuál es el adecuado, que si tenemos a nuestros pacientes adultos mayores con ese zapato abierto, pues no está mal. La iluminación que sea insuficiente o excesivamente brillante. Recordemos que ellos no, se les dificulta mucho lo que es la oscuridad o la luz. Eh, Aquellas escaleras que a lo mejor no tengan barandales, escalones muy altos, irregulares, sin descansos. También nuestro baño que esté demasiado bajo o que no haya algún tipo de barra, pues como tal, para que ellos puedan utilizarlo como apoyo para levantarse. La cama, cómo la cama influye, que sea muy alta o muy estrecha, o con los muebles, pues como tal, que estén al lado de la cama, o que obstruyan, pues como tal, la cama, asientos sin reposabrazos, las calles, como nuestras calles, pues algunas están descuidadas, están empedradas, están feas, los medios de transporte que prácticamente el escalonzote no está adecuado, pues como tal, para el adulto mayor, y lo que mencionamos sobre los medicamentos, la polifarmacia, pues como tal. Y
pues dentro de las recomendaciones generales, obviamente que nos dan, está en el hogar, apartar los objetos que se puedan interferir con el paso de los adultos, utilizar las barreras de apoyo, tener una adecuada iluminación, eh, tener mucho cuidado con las alfombras o que las tengamos con antideslizantes, utilizar el zapato adecuado, ya sea también dentro de la cama, que en la cama no tenga pues como tal algún tipo de obstáculo. Si la persona requiere de algún tipo de instrumentación de asistencia para caminar, que lo utilice, y evitar caminar sobre todo sobre el suelo mojado. Esto a final de cuentas así se ve muy bonito, pero se queda demasiado corto con la literatura que estamos manejando, pues como tal. Se ve muy bonito en las redes sociales, se ve muy bonito para explicar, pero no, la verdad es que se queda extremadamente cortísimo. Y les digo, por esta razón, el libro de De Giver hace mucho énfasis en los posibles escenarios que pueda tener la persona pues para caerse y prácticamente lo que menciona es los tópicos que hemos manejado del deterioro cognitivo, la deprivación visual, los problemas cardiovasculares que podamos tener, el tipo de calzado, la enfermedad degenerativa, articular, los diferentes obstáculos que pueda tener la persona y si esa persona al momento de caerse también menciona qué tanto tiempo duró pues como tal en el suelo o si tuvo la facultad pues como tal para levantarse. Entonces, el libro de Hiver empieza a hacernos, empieza a alargar el tema con muchas preguntas, sobre todo con preguntas pues como tal que sinceramente pues no nos hacemos, pero que sí deberíamos de hacernos. Dentro de ellas pues están las tareas domésticas, si se limpian las salpicaduras tan pronto como se producen, si tenemos limpios, si no hay obstáculos en el suelo, si se guardan cualquier tipo de material que haga que nuestro adulto mayor se pueda caer, como juguetes, material de costura, revistas, libros, si se guardan en estantes que estén accesibles, pues como tal para la persona, si la persona sabe manejar algún tipo de teléfono o si sabe marcar a la ambulancia en caso de que se vaya fuera a caer. Si se guardaron todos los instrumentos del jardín, recordemos el porcentaje que tenemos en el patio de las caídas, si se recogió las mangueras, entonces empieza a hacer diferentes preguntas, los suelos y si las alfombras tienen antideslizante, si los pasillos pues tienen alguna grieta, si los pasillos están bien iluminados, esto es en cuanto a la iluminación, pues como tal, si no hay algún tipo de obstáculos, si existen, pues como tal en las escaleras, algún tipo de recargadera, pues como tal adecuada, el nivel de la altura de los escalones. Entonces el de Gibre empieza a hacernos un chorro de preguntas, pues como tal, y pues no nos quedamos, y al tener estas preguntas, pues no nos quedamos nada más con la imagencita bonita del adulto mayor, sino que empezamos a englobar todos los posibles escenarios, pues como tal, que nuestra persona pueda tener para caerse. Eh, y continuando un poquito, vamos con lo del tema cultural. A mí me gustaría hablarles un poquito acerca de mi estado, del estado de donde soy originario, que es Chihuahua. Y me gustaría titular este tema cultural como Chihuahua más que un tren, prácticamente porque a quienes les he referido de que soy de ahí de Chihuahua, pues lo primero que mencionan es que quieren ir al Chepe, al tren, y pues prácticamente es, o sea, sí es lo más bonito que hay, pero no es lo único. Hay cosas más interesantes, pues como tal, que pues, bueno, cosas interesantes que pueden encontrar en el estado. Y prácticamente, Chihuahua es el estado más grande de nuestra república, abarca lo que es el 12.6% de la superficie total del país. Y como tal, la palabra Chihuahua se refiere pues como tal a un lugar donde se juntan las aguas de los ríos o un lugar seco y arenoso, pues como tal tiene los dos significados. Principalmente Chihuahua, su economía se ve se aporta pues como tal por la ganadería y la agricultura. Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción de lo que es alfalfa, algodón, avena, cebolla, chile, manzana, nuez y trigo, también pistache. Entonces, Chihuahua es un principal aportador, pues como tal, de la agricultura del país.
y no solo del país, sino que también se exporta demasiado hacia, hacia el extranjero. Eh, Chihuahua es el lugar donde se unen las tres culturas. Una es la tarahumara, que también se les puede decir rarámuris. Este término, pues, como tal, significa corredores a pie, y esto por su característica pues, de llevar grandes distancias a pie, y no solo caminando, sino también corriendo. De hecho, regionalmente los tarahumaras, que es parte de los indígenas, pues como tal que tenemos en Chihuahua, los tarahumaras regionalmente ganan muchos premios, pues como tal en los maratones que se hacen. Entonces, eh, son muy buenos y son muy rápidos, y así se andan con ese tipo de calzado. Entonces, está la cultura, pues como tal, la tarahumara. La otra cultura son los menonitas, que los menonitas, pues como tal, ellos provienen, pues como tal, de Holanda, Bélgica. Aproximadamente en el siglo XVIII se dirigieron hacia Prusia, pues como tal, que actualmente es Alemania. Hacia finales de este siglo, del siglo XVIII, se fueron rumbo a Rusia, para luego en el siglo XIX recalar, pues como tal, en Canadá y Estados Unidos. Y para 1922 llegar a la ciudad de Cuauhtémoc, principalmente llegar a la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, que está en la región del centro, pues como tal del estado. Pero de todos modos hay un chorro de menonitas por todo Chihuahua, pero principalmente es ahí donde se concentran, donde tienen su ciudad, pues como tal. Y así como los ven vestidos, así se ven en la capital. No dejan este tipo de vestimenta. Así los van a ver en cualquier centro comercial a los menonitas, pues como tal. Y parte, pues como tal, de lo que cómo es que agarran dinero, pues como tal, es por sus ventas, pues como tal, de productos lácteos, principalmente el queso menonita, que muchos hemos escuchado de ello. Y pues también manejan agricultura y ganadería. Cuando ustedes si ustedes llegan a ir a Cuauhtémoc, van a ver algún tipo de esta arquitectura, pues como tal, que se tiene. Y en esta foto ustedes dirán, ah, no, pues es algún tipo de casa, pues como tal, en Holanda, en Bélgica, ¿no? La verdad es que todas las casonas de los menonitas están caracterizadas por este tipo de arquitectura, pues como tal, y pues son muy bonitas, muy grandes, tienen sus propios bancos. Y la otra cultura, pues prácticamente pues, somos nosotros, los mestizos. Algo que se me olvidó mencionar de los tarahumaras es que va a ser poco que los escuchen hablar, y sobre todo interactuar con uno. Y cuando intentan hablar con uno, luego les dicen esta palabra, corima, que significa compartir algo, y pues es su forma de pedir dinero. Corima, corima, que es así como piden dinero ellos. Entonces son las tres culturas: la tarahumara, los menonitas y la mestiza. Y si alguna vez se les cruza, pues como tal, estar en la capital de Chihuahua, les recomiendo, si en algún tipo digamos que haya algún tipo de evento, algún tipo de evento allá de geriatría, pues como tal, les recomiendo ir a Museo Casa Chihuahua, principalmente porque exactamente en este lugar fue donde se tuvo y se fusiló a Ignacio Allende, a Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel Santamaría, héroes de la independencia. Y también aquí en este lugar fue en donde se tuvo pues a nuestro gran héroe de la independencia, que fue don Miguel Hidalgo. Entonces, si algún lugar de la capital, les recomiendo ir y que estén por ahí, vayan al Museo Casa Chihuahua. Está en el mero centro de la ciudad, pues como tal. Casa Chihuahua en 1717 no era más que un colegio, pues como tal, en donde se impartía principalmente lo que era la religión. Para 1828 se convirtió en una cárcel, también fue cuartel general, incluso un hospital general. Y para los años, pues como tal, de la revolución,
se planificaba pues como tal que fuera un monumento hacia Miguel Hidalgo, porque pues así, ahí se tuvo y ahí se mató, un monumento hacia Miguel Hidalgo, pero se prefirió que no. Como en ciertos años, pues como tal, la capital de México llegó a estar en Chihuahua, esto porque pues Benito Juárez fue exiliado pues como tal de la Ciudad de México. Este, la capital se trasladó a Chihuahua, entonces el Museo de Casa de Chihuahua representó un edificio pues como tal en el que se pudo haber sido pues como tal un palacio de gobierno, pero no, se convirtió en nuestro principal centro pues como tal de cultura pues como lo conocemos, actualmente está así, Museo Casa Chihuahua. Enfrente de estos pilares está el Palacio de Gobierno, que es el Palacio del Estado de Chihuahua, ese sí no cambia. Y entonces les recomiendo demasiado ir a Museo Casa Chihuahua, más que nada por la historia que se tiene. Y pues dentro de su recorrido, pues nos muestran el calabozo donde se tuvo a Miguel Hidalgo. Y pues ya prácticamente conocemos el estado de Chihuahua, como ustedes han escuchado, pues como tal mi pronunciación de la Che, y esto porque la Che es muy característico, sobre todo lo que es la Chi, que significa lugar de, muchos de los lugares que estén en Chihuahua, como por ejemplo la cascada de Basesiachi, que está en la sierra, que es parte de lo atractivo, pues como tal, Namuriachi, dentro de los cañones bonitos que hay. Allá en Chihuahua nosotros no nos subimos a un autobús, nos subimos a un camión, o no manejamos una camioneta, sino una troca, y no andamos en coche, sino andamos nosotros en un carro. Chihuahua pues se ha caracterizado pues como tal por el frío tan extremo que se ha tenido, teniendo las más bajas temperaturas pues como tal de México, teniendo Madera, Chihuahua a -27 y Krill, Chihuahua a -20 grados. Actualmente pues no ha nevado, pero sí se ve muy bonito cuando neva. También tenemos nuestras dunas, pues como tal, nuestro desierto, nuestra propia raza de perro y nuestras zonas arqueológicas que se encuentran en Paquimé, en Casas Grandes, pues como tal, Chihuahua. Bueno, continuando un poquito con el tema, tenemos las consecuencias de las caídas, tenemos las consecuencias físicas que podamos tener, como las contusiones, heridas, desgarros, fracturas, que principalmente tenemos las fracturas del área, pues como tal, de la mano, de la muñeca, la cadera, el fémur, el húmero y los arcos costales. También, como tal, tenemos que tener en cuenta que esa persona que se haya caído, el tiempo que haya durado en el suelo, sobre todo por la hipotermia que pueda manejar, la deshidratación, las úlceras que podamos manejar, y pues las secuelas que tengamos pues como tal, ya sea ese miedo a caer o que nuestro paciente pues prácticamente quede postrado en cama. Entonces los factores de riesgo también asociados que tenemos para algún tipo de fractura pues, son la osteoporosis, las caídas de repetición, la vida sedentaria, el bajo índice de masa corporal, la edad por arriba de 50 años, consumo de diferentes psicofármacos que podamos tener, las enfermedades neuropsiquiátricas y disminución de la agudeza visual. Dentro de las consecuencias psicológicas que podamos tener, sobre todo la más importante es el síndrome post-caída, que se caracteriza por ese miedo a volver a... Yair, ¿cuántas? Dígame. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Cuatro? No, sí, bueno, ¿sí me escuchan? Ya me lo... Sí. Sí me faltan algunitas. Sí, bueno, es que ya es la media y una disculpa porque yo fui el que me conecté tarde. Sí, no se preocupe. Como viene, yo creo que viene todo lo de las consecuencias y las partes del tratamiento. Sí, Si quieres, mañana lo terminamos, por favor. ok, muy bien. Yo creo que tengo la impresión de que hasta ahora va todo muy bien y me encantó Chihuahua. Ya no quiero ir al Chepe.
Ya no quiero ir al Chepe, pero quiero ir a donde neva. Sí, pues es que como tal es en la sierra, pues como tal en la parte sur del estado de Chihuahua. Muy bonito, mucho bosque. Sí. Entonces, sí, sí, Muy doctor, bien. la, Ya con eso, lo si dejamos quieres, solo entonces. platicamos. Sí, Ok, sí, por favor, para que ya todos nos vayamos a descansar y mañana nos conectamos y ya seguimos platicando. ¿Sale? muy bien, doctor. Sí. Órale, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye.